Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo se encuentran? ¿Me confirman, por favor, si se escucha el audio y enseguida comparto la pantalla para que me confirmen ya, también si se ve? Buenos días, Lisa. Sí se escucha. Muy bien. Bien, consiguen ver la pantalla también, ¿no es cierto? Sí. Sí, Lisa. Ya, muy bien. Entonces, chicos, vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, ¿ya? Las anteriores clases hemos visto ya bastante teoría para que puedan ir realizando los ejercicios que tienen. Ustedes saben que el libro base que tienen es el de matemáticas simplificadas y el capítulo 3 es el que ya hemos concluido y parte del capítulo 6, 6, ¿no? Que era la parte de potenciación y radicación, ¿no? En eso habíamos quedado. Entonces, para lo del capítulo 3 que ya hemos visto sobre criterios de divisibilidad, por ejemplo, y mínimo común múltiplo, máximo común divisor, les he dicho que ya estén realizando todos los ejercicios propuestos en este capítulo, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los ejercicios? Me imagino que ya han estado practicando, ¿no ve, chicos? Chicas y chicos, señoritas, jóvenes. Entonces, los ejercicios que ya deberían de haber culminado son desde el ejercicio 20, que igual se los voy a poner en la pizarra para que luego vean. Eso ya debería de estar concluido. Lo propio debería de estar también concluido. El grupo de ejercicios. ...21... debería de estar concluido también. El 22, la mayoría son solamente de descomposición en factores primos, ¿no? Entonces eso tenían que ustedes realizarlo a modo de estar ganando agilidad, ¿no? Para sus ejercicios respectivos.
Bien, entonces esas son las partes de los ejercicios que ya deberían de tenerlos concluidos, ¿no? Como les he dicho, las anteriores es que deberían de resolver, ¿no? Todos los ejercicios. Bien, en estos de la primera parte, yo me imagino que no han tenido inconvenientes. Quizás aquí, ¿no? Hay algunas dudas que hoy día también lo vamos a realizar. Si tienen alguna, no sé, alguna pregunta de la parte de ejercicios que están contemplados en el grupo 24. ¿Ya? Entonces, si han tenido algún inconveniente en alguno de ellos, hoy día lo vamos a realizar. Y eso, ¿no? Con respecto a la primera parte, todito ya deberían de tener resuelto. ¿Están resolviendo, verdad, chicos? Porque de eso, de su práctica, depende que ustedes tengan sus conocimientos bien solidificados para que vayan a dar el examen. ¿No? Tampoco falta mucho tiempo para su examen, ya va a ser el 7 de julio. Entonces, no se atrasen para poder. Ya, entonces, un poquito a modo de refrescar la memoria de lo que hemos estado viendo. Vamos a ver, para empezar la clase, 2 ejercicios para que podamos recordar un poquito lo que hemos visto y también estos han sido recopilados de exámenes pasados, ¿ya? Entonces, con relación a lo que ya se ha visto. Entonces, como siempre las primeras partes de cada clase es para un poquito recordar y refrescarnos la memoria de algunas cositas. Entonces, vamos a hacer 2 problemitas a modo de refrescar la memoria. El primer problemita. En uno de los exámenes o posiblemente también en su examen puede entrar ejercicios de este tipo, ¿ya? Entonces, considerando los criterios de divisibilidad, ¿ya? Para este ejemplo. Entonces, en este ejercicio les pide lo siguiente. Les pide determinar el menor valor de X distinto de 0, para que la siguiente expresión este es un número dado, sea divisible entre 12. Ya, esa es su pregunta y les da respuestas posibles para que ustedes elijan. El inciso A les dice será 1, el inciso B les dice será 2, el inciso C les dice será 3, el inciso D les dice será 4 y el inciso E les pregunta tal vez es ninguno. Entonces ustedes, viendo esta expresión, van a determinar si este número, qué condición va a cumplir este elementito, este dígito de este número para que todo el número con todos sus dígitos sea divisible entre 12. Entonces estamos considerando un número de ¿cuántos dígitos? 2, 4, 6, 8 dígitos, ¿no? Entonces, ¿qué valor tendrá este dígito X para que todo este número sea divisible entre 12? Entonces, nosotros vamos a ir recordando los criterios de divisibilidad que hemos visto. ¿Hemos visto criterio de divisibilidad del número 12? Chicos. Ahorita este problema ustedes ya deberían de poder resolverlo, ¿no ve? Porque se han visto criterios de divisibilidad y las condiciones que debe de cumplir cualquier número para ser divisible entre alguno de los números
de los cuales hemos visto los criterios, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el criterio de divisibilidad, uno de los simples, del 3. Entonces, ¿cuál era la condición que debía cumplir un número para ser divisible entre 3? ¿Qué debía haber cumplido sus dígitos? ¿Qué condición deberían de haber tenido? Que la suma de sus dígitos sea un múltiplo de 3. Exacto, muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos eso. Ahora, para este ejercicio nos está pidiendo el criterio de divisibilidad del 12. Entonces, en la lista que hemos hecho, que yo recuerde, no hemos puesto un criterio de divisibilidad del 12. ¿No ve? No dice ya. Pero, ¿qué sabemos? 12 es la multiplicación de dos números cuyos criterios conocemos. 12 es igual a ¿qué? Es la multiplicación de 3 por 4, ¿no? ¿Conocemos el criterio de divisibilidad del 3? Conocemos. ¿Conocemos criterio de divisibilidad del 4? Sí, conocemos. Entonces, como su compañero ya ha mencionado, ¿cuál era la condición para el criterio para que un número sea divisible entre 3? Aquí recordamos suma de dígitos múltiplo de 3, ¿no? Esa es la condición para que un número sea divisible entre 3. ¿Cuál era la condición para que un número sea divisible entre 4? Que termine en 0. Muy bien, nos fijamos en los dos últimos dígitos del número y verificamos que los dos últimos dígitos sean 0, 0 o que sean múltiplo de 4. Ya, entonces la condición para que un número sea divisible entre 4 es que termine sus dos dígitos en ceros, es decir, 0, 0, o que ese número de dos dígitos finales sea múltiplo de 4. Entonces, para que un número sea divisible entre 12, pues tendrá que cumplir al mismo tiempo estas dos condiciones. ¿Ya? Entonces, conociendo eso, recordando eso, vamos a verificar, vamos a ir a nuestro problema y verificar qué condición debe de cumplir este X para que todo el número en conjunto, con todos sus dígitos, sea al mismo tiempo divisible entre 3 y al mismo tiempo divisible entre 4. Entonces, primero, el más fácil, ¿no? Agarramos, verificamos si es divisible entre 4. Entonces, divisibilidad entre 4. ¿Cumple? ¿Es divisible entre 4? Veamos, aquí está. Agarramos los dos últimos dígitos. ¿Cuánto es? 88, ¿no? Entonces, 88 es, obviamente no va a cumplir la primera condición, que termine en 0, 0, pero sí podemos verificar que 88 es múltiplo de 4, ¿no es cierto? Por tanto, el número en cuestión es divisible entre 4. Ahora bien, verificamos la divisibilidad entre 3, ¿no? Porque al mismo tiempo hemos dicho que tiene que ser divisible tanto entre el número 4 y el número 3. Entonces, ¿qué condición debe de cumplir esta cantidad para ser divisible entre 3? Aquí está, lo hemos anotado como su compañero ha dicho. Suma de dígitos debe ser múltiplo de 3. Entonces, veamos cuál es la suma de los dígitos de este número dado. Entonces, agarramos sus dígitos y los sumamos. ¿A qué va a ser igual? 1 más 2
más 5, más X, más 6, más 3, más 8 y más 8. ¿Cuánto sale este resultado? 33, creo. 25, creo. A ver, aquí 25. tenemos 8, 10, 33, ¿no? 33 más X. Eso nos sale, ¿no ven? El resultado de esta suma de dígitos de este número. Muy bien. Ahora, nosotros queremos hallar el valor de X para que toda esta suma sea múltiplo de 3. ¿Qué posibles valores tiene que tomar este X? ¿Cuáles son los 3. posibles valores? En realidad hay muchos, ¿verdad? Entonces, un posible valor para que sea múltiplo de 3 es que X sea, por ejemplo, 0, ¿no ves? Si X vale 0, este 33 es múltiplo de 3. Otro valor posible es el número, ¿será el número 1? No, vamos a tener 34. 34 no es múltiplo de 3, pero si X vale 3, vamos a tener, ¿no? Va a ser 36 múltiplo de 3. Otro posible valor, El 6. el 6, muy bien. Otro posible valor, 9. 9. Muy bien, y así nosotros podemos ir jugando con todos los múltiplos de 3, ¿no? En realidad, X puede tomar cualquier múltiplo de 3, incluyendo el 0, ¿no? Pero en el problemita, ¿qué nos dice? Dice determinar el valor de X distinto de 0, el menor valor de la variable X distinto de 0. De todos estos posibles, ¿cuál es el diferente de 0 y el más pequeño? 3. El 3. Igual a 3. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos topemos con este tipo de problemas, analizamos de ese modo y en este caso, la solución, la respuesta que deberíamos de elegir, ¿cuál es? El inciso C. El inciso C. Muy bien. Entonces, como les digo, en el examen pueden haber ejercicios de este tipo, ¿no? Para ver, para que ustedes apliquen los criterios de divisibilidad que han conocido y que hemos enlistado, ¿no? Entonces, yo les sugiero que yo sé que muchos ya lo han hecho, a ciertas tablitas, haciendo los resúmenes, fórmulas importantes para ir aplicando, ¿no? En los diferentes ejercicios. Un segundo problemita para que vayamos recordando lo que hemos hecho, que también es de un examen. A ver, vamos a hablar de números primos. Bien, en este problemita nos pide hallar cuántos divisores primos podemos encontrar de este número de 3150, pero que sean diferentes y que sean mayores a 1. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿O qué
¿cómo debemos anotar este número para empezar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para determinar la solución en este ejercicio? Dice, hallar el número de divisores primos diferentes y mayores a uno de 3150. Mínimo común múltiplo. Agarramos el número y nos está pidiendo verificar sus divisores primos. Es decir, nosotros queremos, bien, mira, para hablar de común múltiplo, eso necesitamos dos o más números, ¿no ve? Entonces todavía no podemos hablar de común múltiplo ni máximo divisor, nada, ¿no ve? Cuando hablamos de dos o más números, queremos relacionarlos, sí, ahí podemos hablar de mínimo común múltiplo o máximo común divisor. En este caso, nos está dando un número y nos está pidiendo ver cómo están, cuáles son sus divisores primos. Es decir, nos está pidiendo primero ver la descomposición en factores primos de este número, ¿ya? Y de esa descomposición de factores primos, nosotros vamos a ir viendo cuántos hay con estas condiciones, ¿ya? Entonces, para este ejercicio, descomponemos este número, esta cantidad, en sus factores primos. Entonces, comenzamos. ¿Qué hemos dicho? Siempre que hagamos la descomposición en factores primos de diferentes números, cantidades, nos ayudamos de una tablita y en la cual verificamos los divisores primos de ese número, ¿no? Entonces, siempre comenzamos por el primer número primo, ¿no? De entre todos los primos, ¿cuál es el menor? 3. El 2. El 2, ¿no ve? El 2 hemos Dos. dicho que es el primer número primo más pequeño. O sea, es el número primo más pequeño. Porque el 1, por definición, hemos dicho no es primo. Entonces, verificamos. ¿Este número es divisible entre 2? Claramente, ¿no ve? Porque está terminando en 0. Entonces, ¿cuánto es 3150 dividido entre 2? 1575. Sí, muy bien. 1575. Ahora bien, ¿este número será divisible entre 2 nuevamente? No, ¿no ve? Termina en un número impar y no. Entonces, ¿cuál es el siguiente primo? Después del 2. El 3. El 3. ¿Este número será divisible entre 3? No. Verificamos, ¿no ven? Nosotros ya sabemos los criterios, a ver, porque cuando son números grandes, ya sabemos, rapidito no nos podemos dar cuenta, pero sí mirando sus dígitos podemos saber. Entonces, la suma de dígitos de este número, ¿cuánto es? 1 más 5, 6. 6 más 7, 13. 13 más 5, 18. ¿18 es múltiplo de 3? Sí, entonces este número va a ser divisible entre 3. ¿Cuánto es 1575 entre 3? 525. 525. ¿Este número será divisible nuevamente entre 3? No. Verificamos. Cuando Yes. vuelvo a recalcar, cuando rapidito no nos damos cuenta, criterios. El criterio del 3. 5 más 2, Sí, es divisible entre 3. 7 más 5, 12. 12 es múltiplo de 3, sí. Entonces, este número es divisible entre 3. ¿A cuánto da? 525 entre 3. 175. 175, muy bien. 175 será divisible entre 3 nuevamente. No. No, no ve, porque la suma de dígitos nos muestra claramente que no es múltiplo de 3. Entonces, siguiente primo. ¿Cuál es El 3? El 5. Muy bien, el 5. 175 entre 5, ¿cuánto da? 35. 35, muy bien. Ahora, 35 nuevamente es divisible entre 5, sí, ¿no? Quintas de 35, 7. 7. Y por último, divisibilidad entre 7, ¿no? Entonces, hemos visto la descomposición en factores primos de este número, que simplemente es la multiplicación de estos.
Es decir, 3150 es igual a que 2 multiplicado por 3, multiplicado por 3, multiplicado por 5, multiplicado por 5, multiplicado por 7. ¿No? Es su descomposición en factores primos. Pero eso no me está pidiendo, esto solamente es una ayuda para resolver el problema. Lo que nos está pidiendo es, obviamente todos estos son divisores de este número, y nos está diciendo cuántos de ellos son primos diferentes y mayores que 1. ¿Cuántos números primos aquí tenemos que son mayores a 1 y diferentes? Tres. Muy bien, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 5, no es 3, no es 4, y tenemos el 7. ¿Cuántos primos hay? 1, 4. 2, 3, 4 primos diferentes. Por tanto, la respuesta, ¿cuál deberíamos de anotar aquí? El inciso C, ¿no ve? Entonces ahí entre sus divisores hay 4 primos, que son el 2, el 3, el 5 y el 7. ¿No ve? Esa sería la respuesta en este ejercicio. Bien, ya les he dicho que en el examen pueden toparse con este tipo de ejercicios. Bien, entonces solo era para que ustedes vayan un poquito refrescando la memoria de la parte que ya se ha visto. Muy bien, ahora, antes de continuar, y ya que estamos en este tema un poquito, veamos en qué ejercicios del grupo de ejercicios 24, que está en la página 43, han tenido algún inconveniente. En la parte para cerrar esto del capítulo 3. Entonces, ya han ido resolviendo, ¿verdad? Yo sé que sí, porque sé que quieren aprobar el examen. ¿En cuáles han tenido problemas, chicos? A ver, como la anterior clase, alguno de sus compañeros iba preguntando, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me puedo dar cuenta en los diferentes problemas? ¿Cuándo voy a utilizar máximo común divisor? ¿Cuándo voy a utilizar mínimo común múltiplo? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Decían, ¿no? Entonces, hay, ¿no? Diferentes palabritas que podemos encontrar en los problemitas que nos van a permitir calcular, ya pues, si nos está pidiendo máximo común divisor, mínimo común múltiplo y todo eso, ya entre las palabras que más se utilizan. Entonces aquí cito un poquito para que ustedes también vayan desarrollando los ejercicios para aquellos que todavía no han conseguido o para los que no han intentado, para que les sea un poco más fácil. Pero a estas alturas ya ustedes deberían de haber concluido, ¿no? Y tener algunas dudas quizás. Entonces aquí cito, podemos, no sé cómo se los puedo anotar, palabras clave. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Palabras clave tal vez. Entonces, cuando nosotros en nuestro problemita nos está pidiendo calcular máximo común divisor, generalmente nos están pidiendo agrupar diferentes cantidades en otras, ¿ya? Entonces,
en este tipo de problemitas, las palabras que comúnmente utilizamos, se utiliza o pide, son las siguientes. Les puede pedir agrupar, dividir, sinónimos, repartir, cortar, ¿ya? Entonces, cuando tenemos más o menos este tipo de palabras en nuestro problemita, cuando son literales, nos está pidiendo hallar máximo común divisor, ¿ya? Entonces, eso con relación al máximo común divisor. Cuando hablamos de mínimo común múltiplo, entre las palabritas que generalmente se utiliza, son diferentes sinónimos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mínimo común múltiplo, estamos hablando de, como su nombre mismo lo dice, múltiplos, ¿no? Entonces, cuando va a pasar cierto tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? O qué algunas condiciones que nos va a pedir. Entonces, en este tipo de problemitas, las palabras clave tal vez que podemos determinar son palabras de coincidencia, ¿ya? Entonces, de coincidencia o de repetición, eso, ¿ya? Entonces, puede ser hallar coincidencias, repeticiones. Entonces, entre las palabritas que podemos encontrar, coincidir o coincidencia, repetir o repetición. Otra de las palabritas que tal vez nos puede servir, mínima cantidad. ¿Ya? Entonces, estas palabritas puede que nos sirvan, ¿no? Para cuando estamos viendo problemas literales de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, por ejemplo, aquí en la anterior clase habíamos visto el ejercicio número 2. ¿No? Entonces, donde decía que Gerardo fabrica un anuncio luminoso de color rojo de tal manera que los focos rojos se encienden a cada 10 segundos, el amarillo 6, el verde 15. Si al probar encienden todos los focos a la vez, después de cuántos segundos volverán a encender juntos. Entonces, aquí nos está hablando de cuándo van a volver a coincidir, ¿no? Entonces, aquí ya podemos identificar la palabra clave de coincidencia. Entonces, por eso nosotros en este problemita hemos utilizado el mínimo común múltiplo. ¿No ve? Entonces, a ver, en otro ejercicio, digamos, no sé, en el 4. En el 4, ¿qué tenemos? Un ciclista da una vuelta a una pista en 6 minutos, mientras que otro tarda 4 minutos. Es similar, ¿no? Al 2. Si ambos inician sus recorridos juntos, ¿después de qué tiempo volverán a encontrarse y cuántas vueltas habrán dado cada uno? Entonces, aquí ya nos está dando, ¿no? Una clave. ¿Cuándo van a volver a encontrarse? Es decir, ¿cuándo van a volver a coincidir? ¿Cuándo van a volver a estar juntos? Entonces, aquí ya nos está dando la clave para que nosotros podamos utilizar ¿qué? ¿Qué vamos a utilizar ahí? ¿Máximo común divisor o mínimo común múltiplo? Mínimo común múltiplo. Muy bien. Entonces, ahí ya tienen, ¿no? Lo que van a calcular. A ver, otro. El 7. Un parque de diversiones quiere construir balsas con 3 troncos de palmera, los cuales miden 15, 9 y 6 metros. ¿Cuánto deben medir los pedazos de troncos si tienen que ser del mismo tamaño? ¿Cuántos pedazos de tronco saldrán? Entonces aquí, ¿cuál es la palabra clave que está oculta?
Dividir. Dividir, muy bien. Entonces, ya hemos encontrado la palabra oculta que nos va a permitir determinar cuál vamos a utilizar, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que van a utilizar? Máximo común divisor. Es muy bien. Entonces, en el 7, para resolver el problema, vamos a calcular lo que es el máximo común divisor. A ver, otro, el 13. Dice, 3 amigos pasean en bicicleta por un camino que rodea a un lago para dar una vuelta completa. Uno de ellos tarda 10 minutos, otro tarda 15 y el tercero 18. Parten juntos y acuerdan interrumpir el paseo la primera vez que los 3 pasen simultáneamente por el punto de partida. ¿Cuánto tiempo duró el paseo? ¿Cuántas vueltas dio cada uno? Entonces, para la pregunta principal, para poder resolver estos problemas, ¿qué es lo que nos va a permitir hallarlos en su análisis? ¿Dónde estamos viendo la palabra clave? Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo, porque nos está diciendo que se van a juntar, ¿no? Se van a coincidir. Nos está hablando de coincidencia. Entonces, ahí, nos va a ayudar a resolver el problema mínimo común múltiplo. Ya, y así podemos ir analizando de cada uno y ver con las palabras clave o analizarlos, ¿no? Cada uno. Entonces, las palabras clave solamente nos permiten identificar, ¿no? Que no nos estemos equivocando en el razonamiento. Pero lo principal es desarrollarlo razonando lógicamente, y ahí ya uno teniendo de ayuda las palabras clave, pues sabrá que no se está confundiendo en lo que está resolviendo. Ya, entonces, de esta primera parte, chicos, ¿han tenido algún inconveniente? Están practicando, ¿verdad? Porque yo, como el día viernes no tenemos clases, entonces ese día quiero que vayan redactando los ejercicios que vayan haciendo para que entreguen en la plataforma de Classroom, ¿ya? Van a entregar, como les he dicho, del capítulo 3, todos los grupos de ejercicios van a entregar, ¿ya? Van a presentarlos el día, como no tenemos clases el día viernes, ese día ustedes van a practicar, van a hacer y van a presentarlo hasta el día sábado, ¿ya? Este sábado va a ser su presentación del capítulo 3. Todos los ejercicios propuestos van a entregarlos. Entonces se va a habilitar en plataforma una sección para que vayan presentando sus diferentes prácticas. Esto, chicos, ¿a modo de qué? A modo de ver cómo están avanzando en su resolución de ejercicios. Inge, los ejercicios resolver en computadora o algo así. Pueden resolverlo en computadora, sí, o también manualmente y enviar fotografías con algún tipo de aplicación, tomadas con aplicaciones que conviertan a PDF. ¿Ya? Entonces pueden realizarlo en computadora, pueden realizarlo a mano. La cosa es que practiquen. Yo quiero ver cómo están haciendo sus ejercicios. Quiero saber si están aplicando lo que están aprendiendo, lo que están repasando. ¿Ya? Entonces, este sábado ustedes ya van a presentar todos sus ejercicios planteados, propuestos que se tienen en el capítulo 3. Entonces, te voy a anotar. El día sábado, ¿qué fecha es? 22, ¿no? 22 de junio del 24. Presentación
ejercicios propuestos. Del capítulo 3, ¿no? Entonces, aquí están los ejercicios propuestos, que son desde el 20, 21, 22, 23 y el 24, ¿no? Que lo hemos visto ahorita. Esto van a presentarlo en la plataforma de Classroom. Entonces, ahí se va a crear una tarea para que puedan presentar. Muy bien. Una pregunta, Lice. ¿Sí? No pude anotar bien las palabras del máximo común divisor, la primera y la última. ¿Será que me puedes repetir, por favor? Ya, entre el máximo común divisor, las palabras claves, agrupar, dividir, repartir o cortar, ya que son sinónimos, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean ese tipo de palabritas o relacionadas con eso, ya nos está dando indicios a lo que nos está pidiendo de qué cosa vamos a aplicar. Cuando hablamos de mínimo común múltiplo, entre las palabritas que podemos encontrar, coincidencia o coincidir, repetición o repetir, mínimas cantidades. Entonces, esas son las palabritas que nos pueden ayudar a identificar en el problema o determinar qué vamos a utilizar, ¿no? Eso. Gracias, Y Lice. repartir y abortar es el máximo común divisor, lo que dice los dos últimos. Repartir, cortar, sí. Entonces, en su examen, de hecho, va a entrar de este tipo de problemitas, ¿ya? De hecho, es más que seguro. Entonces, practiquen. Entonces, continuando con lo que estábamos viendo de la anterior clase, ahora vamos a entrar al 1.4, que son operaciones con números enteros, razones y proporciones. Bien, antes de continuar a lo que está aquí, lo que ya tienen del capítulo 3, voy a ir viendo qué secciones de la parte del capítulo 6 van a adjuntar a este, ¿ya? Prácticamente de la primera parte es solamente descomposiciones en factores primos, ¿no? Entonces eso lo van a hacer rapidito del capítulo 3. Lo único que en lo que tal vez un poquito puedan demorar es en el grupo de ejercicios 24, pero después todo lo demás lo van a hacer rapidito, ¿ya? Entonces a esto se va a añadir lo del capítulo 6, que yo voy a ir seleccionando qué grupo de ejercicios van a entregar. ¿Ya? Entonces, chicos, es muy importante que ustedes entreguen estos ejercicios que se les está planteando para que yo pueda ver cómo les está yendo, ¿ya? El objetivo principal es que ustedes aprueben su examen, pero que también vayan entendiendo, vayan captando, porque todo lo que están viendo ahorita igual les va a servir para más adelante, para cuando ingresen a la facu, les va a servir de gran manera y van a ver la gran diferencia que va a haber entre ustedes y aquellos estudiantes que tal vez han entrado o van a entrar con examen de ingreso, ¿ya? Ustedes mismos ahí se van a dar cuenta de que ustedes van a ser como los profesores de los que tal vez no han tomado este curso,
¿ya? Entonces, tomen siempre conciencia de ello, estudien, practiquen conscientemente, hagan los ejercicios lo más que puedan, no dejen para último momento todo lo que estamos viendo. Además, vuelvo a recalcar, muchas de estas cosas ustedes están recordando. Y una pregunta. ¿Sí? ¿Es cierto que enseñando se aprende mejor? Dicen eso. Claro que es cierto, es demasiado cierto. Cuando ustedes aprenden algo y está solo en ustedes, muy bien. Pero si ustedes enseñan a alguien, su manera en la que ustedes están enseñando les está permitiendo internamente solidificar más lo que tienen, porque para que uno pueda enseñar algo, tiene que haber aprendido biencito, ¿no? Y además la manera en la que enseña, como les digo, les permite solidificar más lo que ya tienen. ¿Ya? Es demasiado cierto. Entonces, inclusive ahora ustedes pueden ayudarse entre ustedes, pueden armar grupos de WhatsApp, todo lo que quieran, ayúdense entre ustedes para que unos a otros, el que ayuda, obviamente va a solidificar más sus conocimientos y el que se hace ayudar va a aprender. Entonces, igual no tengan miedo entre ustedes, pueden pedirse ayuda, claro, tienen todos los apuntes, tienen textos de referencia y utilicen todas las herramientas que tienen a la mano. Bien, entonces vamos a continuar con operaciones elementales de los números enteros. ¿Ya? Operaciones elementales. Y vamos a enunciar algunas de sus propiedades. Pero, como les digo, ustedes ya han visto esto. Entonces, a modo de ver y anotar algunas de las propiedades, más que todo, ¿no? Que se tiene. Entonces, cuando nosotros hablamos de adición, considerando números enteros, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos, o sea, es una operación que lo denotamos como una cruz, ¿no? Con la operación cruz. Agarramos dos números, sumamos y obtenemos otro tercer número, ¿no? Entonces, la adición. Y como ya hemos visto, ¿no? Antes, en el recordatorio que teníamos, estos términos primeros que se están sumando, que se llaman sumandos, y en este caso, el número C sería la suma, ¿no? Entonces, tenemos que en números enteros podemos realizar la operación adición. Pero esta operación tiene diferentes propiedades. La primera propiedad importante es que cuando nosotros sumamos dos números enteros, el resultado, es decir, su suma, también pertenece a los números enteros. ¿Ya? Entonces, números enteros simbolizamos con la letra Z. ¿No ven? Eso no nos olvidaremos. Esta simbología significa pertenece. Ya, entonces, números enteros estamos viendo, denotando como Z. Entonces, una de las propiedades es que cualquier suma de enteros también es un nuevo entero. Otra de las propiedades de la suma es que si yo sumo una cantidad A y otra cantidad B, es lo mismo que estaría sumando la cantidad B con la cantidad A. ¿Ya? Entonces, tengo dos enteros, los sumo y cumple esa propiedad. Esta propiedad, ¿qué propiedad es? ¿Qué está pasando aquí? Adición. Sí, estamos sumando. Sumar A más B es lo mismo que sumar B más A. Perdón, conmutativa.
Muy bien. ¿No? Entonces, la propiedad de conmutatividad. Hay otra propiedad que se cumple para la suma. Si yo agarro un número y lo sumo, y a ese resultado le sumo otro tercer número. Es lo mismo que yo sume el primer número a la suma de los otros dos. ¿Qué propiedad es? Asociativa. Muy bien. La siguiente propiedad que tenemos en la suma es que si yo, la existencia de un elemento en los enteros, tal que si yo le sumo ese elemento a cualquier otro, va a seguir siendo el mismo elemento. ¿Cuál es ese número en los enteros? Tal que si yo le sumo a cualquier otro, me va a seguir manteniendo el mismo número. Neutro. Muy bien, el 0. ¿Ve? Entonces, esta propiedad es la existencia de neutro aditivo. Ya, entonces, cuando nosotros hacemos operaciones con enteros, estamos utilizando estas, en la adición estamos utilizando estas propiedades que tenemos ahí. Lo mismo en la sustracción, agarramos dos números enteros y hacemos la operación resta, que lo denotamos con un guión, y obtenemos también otro número. Ya hemos visto en el recordatorio que teníamos, este es el minuendo, sustraendo y la diferencia, ¿no? Entonces, entre las propiedades que podemos resaltar en esta operación, tenemos que, si nosotros agarramos un número entero y operamos con la resta con otro número entero, entonces este resultado nuevamente es un número entero, es decir, no se sale el resultado del conjunto de los números enteros. Otra de las propiedades es que va a existir para cada número que yo me tome entero, un número tal que si yo lo voy a sumar a ese, voy a obtener el neutro aditivo. ¿Qué número es el número para cualquier, perdón, si yo tengo un número A, ¿a qué número le corresponde este sector? Tal que si lo voy a sumar voy a obtener el 0. Al mismo número, pero con signo invertido. Muy bien. Entonces, esta propiedad es la existencia de inverso aditivo. Y esta operación, esto podemos anotarlo como A menos A también, ¿no? Bien, obviamente aquí no estamos para nada diciendo que si nosotros tenemos una operación A menos B, no es lo mismo que decir B menos A, ¿no? Entonces, para la operación resta no hay conmutatividad. Entonces, otra de las propiedades que tal vez les pueda servir es que si nosotros tenemos anotado de este modo, así como esta expresión, es decir, tenemos el minuendo, el sustraendo y la diferencia, dice que se cumple la siguiente ecuación, que se los voy a anotar aquí, que nos dice que, considerando esto, entonces nos dice que el minuendo, bien, si nosotros hacemos la suma del minuendo
le sumamos el sustraendo y le sumamos la diferencia, dice que el resultado que vamos a obtener va a ser 2 veces el minuendo. Entonces, aquí, si nosotros tenemos el minuendo, a esto le sumamos el sustraendo, y a este le sumamos la diferencia, dice que vamos a obtener 2 veces el minuendo. Es otra de las propiedades que se tiene. Muy bien, siguiente operación que es elemental que tenemos con los números enteros. El producto o multiplicación. Multiplicación lo vamos a poner. Entonces, para la multiplicación, nosotros agarramos un número entero, lo multiplicamos por otro número y obtenemos un producto. Entonces, aquí tenemos el multiplicando, multiplicador y el producto. Entre las propiedades que podemos resaltar, ¿cuáles están? Lo primero, si nosotros agarramos un entero y lo multiplicamos por otro entero, ese resultado va a continuar siendo un número entero. La otra propiedad, si nosotros multiplicamos un número entero por otro número entero, es decir, si tengo A por B, dice que va a ser lo mismo que tener la multiplicación de B por A, ¿no? Entonces, en el caso de la multiplicación, nuevamente tenemos lo que es la conmutatividad. Y dice que también tenemos la existencia de un número tal que si yo le multiplico a cualquier elemento por ese número, voy a seguir obteniendo el mismo elemento. ¿Cuál es este elemento? El 1. Muy bien. Entonces, el 1. Entonces, esta propiedad es la existencia de neutro multiplicativo. También tenemos otra propiedad para la multiplicación. Dice que para cualquier número que yo me tome diferente de 0, va a existir otro número tal que multiplicando con ese, yo voy a obtener la unidad. Entonces, aquí considerando un número diferente de 0. ¿Qué número es aquí? ¿Qué número para... Tengo un número diferente de 0. Multiplicado por qué número voy a obtener la unidad. Por ¿Qué número? 1. A por 1 va a ser A. A menos 1. A Menos. menos 1 como exponente. Por 1. A la menos 1 o 1 dividido entre A, ¿no ve? Entonces aquí sí todos recordamos de la ley de exponentes que teníamos, como hemos anotado, 1 sobre A, ¿no ve? Entonces, Tito, y la anterior clase hemos visto. Entonces, sí, ¿no ve? Nosotros podemos hacer esta operación 1 dividido entre A porque es diferente de 0, entonces para todo número diferente de 0 existe un número tal que multiplicándolo a ese voy a obtener la unidad. ¿Y cuál es ese? Es el 1 sobre A o A a la menos 1. Esta propiedad es la existencia de inverso multiplicativo. Una última propiedad importante para la multiplicación es que si yo tengo un número entero y lo multiplico por la suma de otros dos números enteros, ¿qué va a cumplir? Cuando tengo esta multiplicación, entonces dice que puedo hacer la repartición de este multiplicando a este multiplicador. Es decir, multiplicar A por la suma de B más C es lo mismo que multiplicar A por B y a ese sumarle B por C, ¿no? Esta propiedad, muchos ya lo conocen, es la propiedad de distributividad, ¿no? Entonces, de aquí a aquí, distributividad.
de este lado al otro lado, si utilizamos, ¿cómo lo conocemos? De aquí a aquí, distributividad. Estamos distribuyendo el elemento A para la suma. Si nosotros utilizamos el resultado al otro lado, estamos viendo un caso de factorización, ¿no? Y por último, la última operación elemental, que era la división. Sin embargo, la división es un caso particular de la multiplicación. ¿No ve? Es un caso particular de la multiplicación. ¿Por qué? Porque si yo quiero dividir A entre cierta cantidad B, es lo mismo que hacer la multiplicación de A por 1 sobre B, que era A multiplicado por el inverso, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, las propiedades que se tenía de multiplicación, y aquí también son válidas. Lo que sí, aquí nosotros podemos nuevamente ir recordando lo que tenemos, la ecuación importante que teníamos para cuando tenemos casos de multiplicación. ¿Cuál era? Recuerden, díctenme. El dividendo, ¿a qué era igual considerando los términos que se tenía en una división? En una división tenemos dividendo, divisor, cociente, resto. ¿A qué era igual el dividendo? Al divisor por el cociente más el resto. Muy bien. Entonces, todo esto a mí me agrada cuando así me participan y ahí entiendo que están practicando también ustedes. Entonces, es muy bueno escuchar su participación, chicos. Eso me da mucho gusto. Bien. Una aclaración más aquí para cuando tengamos operaciones. Ya hemos visto, ¿no? También tenemos las operaciones de potenciación, radicación, que lo hemos visto en la anterior clase, y algunas propiedades también que ya se han notado. Ya, entonces, considerando todas estas operaciones que podemos realizar con números enteros, también podemos realizar operaciones en conjunto, ¿no? Entonces, podemos realizar al mismo tiempo divisiones, multiplicaciones, sumas, restas, potenciación, radicación en un mismo ejercicio, ¿no? Entonces, para ello, recordemos siempre que no podemos realizar a como queramos, en el orden que queramos, las diferentes operaciones. Para eso, para cuando tenemos muchas operaciones, conjunción de operaciones, es decir, cuando tenemos operaciones combinadas, tenemos que respetar una jerarquía para el orden de resolver el problema, ¿ya? Entonces, cuando tenemos operaciones combinadas, tenemos una jerarquía de operaciones. Es decir, si yo voy a tener sumas, restas y multiplicaciones, ¿será que primero voy a hacer las sumas? No. No. Entonces siempre, ¿no? Por ejemplo, aquí cito un ejemplo chiquitito. Si yo tengo 3 menos 2 multiplicado por 5. ¿Qué voy a hacer aquí primero? ¿Será que voy a hacer primero 3 menos 2? La multiplicación. Muy bien, entonces en este ejercicio sencillito, primero lo que tendría que hacer es la multiplicación. 2 por 5, 10. Después recién hacer la resta, ¿verdad? 3 menos 10. ¿Cuánto es? Menos 7. Menos 7, muy bien. Ya, entonces, tenemos
una jerarquía de operaciones para cuando nosotros tengamos operaciones combinadas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en una operación? ¿Cuál es la primera operación que vamos a realizar? Digamos, tenemos entre operaciones con potencias, radicales, multiplicaciones, divisiones, sumas, restas. Todo eso tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar primero? Siempre. Primero las potencias. Potencias y raíces, ¿no? Entonces, esos son los primeros que van a ser resueltos. Después de ello, recién podemos pasar a las siguientes operaciones. ¿Cuáles son? Multiplicaciones y divisiones. En el orden de izquierda a derecha. Y recién después de que ya hayamos resuelto las multiplicaciones y divisiones, vamos a pasar en último lugar a lo que son las sumas y restas. Lo mismo de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, para cuando tengamos operaciones combinadas, ya sabemos la jerarquía de operaciones que debemos seguir. A modo de práctica, tienen en el capítulo, esto está en el capítulo 4, ¿ya? Entonces, para que practiquen, vayan al capítulo 4, ¿ya? Entonces, los ejercicios en el 4. Están ahí algunos ejemplos y ejercicios propuestos sobre jerarquía de operaciones. Es en la última parte de este capítulo. A ver, voy a revisar. Perdón, en el capítulo 6, no dice el 4. En el capítulo 6 está la parte de jerarquía de operaciones. En la última parte, ya en el capítulo 6. Entonces, en el capítulo 6, esa parte véanlo y los de los propuestos ya pueden ir resolviendo. Bien, ahora, ya viendo un poquito más allá, vamos a ir ahora a lo que nos toca sobre razones y proporciones. Bien, entonces, para la parte de razones y proporciones, vamos a necesitar cierta teoría, ¿no? Por ejemplo, conocer cómo son y qué tipos de cantidades proporcionales, por ejemplo, hay, ¿no? Proporción directa, proporción inversa, tenemos que saber los conceptos de razón y finalmente entrar a lo que es una proporción y las diferentes cosas que podemos hacer a través de esos conceptos, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de saber es los conceptos de cantidades proporcionales. Bien, entonces tenemos dos tipos de cantidades proporcionales. Entonces, el primer tipo son las cantidades proporcionales, que son las cantidades directamente proporcionales. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos dos cantidades, entonces vamos a decir, a ver, dos cantidades van a ser directamente proporcionales.
si al multiplicar una de ellas por una cantidad, la otra queda multiplicada por la misma cantidad. Entonces, si yo multiplico a cierta cantidad por otra y considerando dos cantidades, y resulta de que si yo le multiplico a la primera por una cierta cantidad, la otra también queda multiplicada por la misma cantidad, entonces esas dos cantidades son directamente proporcionales. Ya, no solo esta definición sirve para cuando multiplicamos cantidades, sino para cuando dividimos, ¿no? Entonces, lo mismo, la misma definición, pero en vez de poner multiplicar, podemos ponerlo como una división. Entonces, o al dividir, que tendríamos misma definición. Es decir, dos cantidades son directamente proporcionales también. Si al dividir una de ellas por una cantidad, la otra queda dividida también por la misma cantidad. Ejemplo. Entonces, para el ejemplito vamos a agarrar el primer ejemplo que tienen también en su texto. Entonces, en el ejemplito que agarran ahí, les da los siguientes datos. ¿Ya? Digamos, tienen 18 lápices. Dice, tienen 18 lápices que cuestan 28 bolivianos, digamos. Entonces, tienen 18 lápices que cuestan 28 bolivianos. Entonces, ¿cuánto costará? ¿Cuánto costará 54 lápices? Entonces, si 18 lápices costaban 28, entonces 54 va a costar 84 bolivianos. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿por cuánta cantidad estamos multiplicando al 18? Por 3, ¿no? Para obtener 54, es decir, este 54 no es más que la multiplicación de 18 por 3. Entonces, si aquí al 18 le estamos multiplicando por 3 para que 28 sea una cantidad proporcional a esta, 84 deberá ser la multiplicación de 28 por 3, ¿no? Y lo cual es evidente. Entonces, esta cantidad es 28 por 3. Entonces, ahí tenemos dos cantidades proporcionalmente directas, directamente proporcionales. Entonces, tenemos también proporcionalidad inversa, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a definir cuándo dos cantidades van a ser inversamente proporcionales. Entonces, decimos que dos cantidades son inversamente proporcionales si nosotros multiplicamos, si al multiplicar una de ellas por un número dado, entonces vamos a tener que la otra cantidad
va a ser la división, ¿no? Por ese número. Entonces la otra cantidad va a quedar dividida por el mismo número. Si alguien ha levantado la manita o quiere hablar, puede hablar, chicos y chicas. Entonces, a diferencia de la proporcionalidad directa, entonces aquí se cumple lo contrario, ¿no? Si nosotros tenemos dos cantidades, estas van a ser inversamente proporcionales cuando yo multiplicando a la primera cantidad voy a obtener si yo le multiplico a la primera cantidad por un cierto número, entonces la otra cantidad va a estar dividida por ese mismo número. Muy bien. Entonces, para los ejemplitos de esta parte, hay también en el texto que pueden verlo. Esto de razones y proporciones está en el capítulo... En el 8 está. En el 8, ¿verdad? Ya. Entonces, para razones y proporciones estamos considerando lo que es el capítulo 8. Bien, entonces ya sabemos cuándo dos cantidades son proporcionales y de qué tipo. Ahora bien, para ir finalizando un poco, vamos a ver los conceptos de razón y proporción. ¿Ya? Y para los ejercicios voy a ver si se los puedo subir algún videito porque estamos un poco atrasados. ¿Ya? Entonces, posiblemente desde las siguientes clases vamos a intentar ayudarnos directamente con el texto, ¿ya? Para la presentación de conceptos y demás, ¿no? Porque estamos un poco atrasados. Pero, como les digo, posiblemente se los suba, ¿no? Directamente videitos para que les sirva para la resolución de problemitas. Bien. Entonces, ¿qué va a ser una razón? Una razón dice que no es más que un cociente entre dos cantidades. Entonces, una razón no es más que un cociente entre dos cantidades. Quiere decir que vamos a tener un numerador y un denominador, ¿no? Entonces, un cociente va a estar escrito como está anotado aquí. Y, sin embargo, el numerador y denominador, para cuando tenemos razones, reciben diferentes denominaciones. ¿Ya? En el caso de que cuando estamos hablando de razones, el numerador lo conocemos como antecedente y el denominador se conoce como consecuente. Bien, la notación, como ya se ha visto, es un cociente. Entonces, cuando hablamos de razones, podemos hablar o podemos denotarlo, escribirlo de esta manera, o también podemos anotarlo con esta notación, A, dos puntitos, B. Y obviamente aquí tenemos que considerar B diferente de 0, porque estamos haciendo una división, no hay división entre 0. ¿Ya? Entonces, la lectura para esta notación lo vamos a leer como A es a B. ¿Ya? La cantidad A es a la cantidad B.
Entonces, estamos considerando siempre que el A y el B son números enteros. Entonces, otro de los conceptos, razón de proporcionalidad. Entonces, ¿qué tenemos para esta parte? Entonces, tenemos que, si tenemos dos cantidades directamente proporcionales, entonces el cociente entre esas dos cantidades es la razón de proporcionalidad. Ya, entonces, si nosotros tenemos así vamos a anotar. Si A y B son directamente proporcionales, entonces vamos a denotar el cociente AB. Este va a ser denominado como la razón de proporcionalidad. Ya, y obviamente siempre va a ser constante. Bien, ahora, para entrar ya a lo que es una proporción. Entonces, conociendo ya lo que son las razones, una proporción dice que no es más que una igualdad entre dos o más razones. Entonces, una proporción es la igualdad entre dos o más razones. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos igualdad de razones para definir lo que es una proporción, ¿no? Entonces, simplemente es, si nosotros tenemos las razones proporcionales a B, ¿no? Entonces, de este tipo. O, bueno, la notación va a ser de este tipo, o también podemos denotarlo como A es a B. Hay dos puntitos seguidos de dos puntitos. C es a D. Ya, entonces, obviamente aquí estamos considerando B diferente de 0 y también D diferente de 0. ¿Ya? Entonces, eso. Eso para cuando tenemos la definición de proporción, que es lo más importante. De aquí en adelante, entonces, estaríamos ya viendo directamente lo que es regla de tres simple, compuesta, para ver un poquito la aplicación que tenemos de estos conceptos, ¿ya? Pero esta clase vamos a quedar ahí. Con toda esta teoría que hemos visto hasta el día de hoy, y como el día viernes no vamos a pasar clases, voy a ir seleccionando cuáles de los ejercicios más del texto van a presentarlos el día sábado, ¿ya? Entonces, no se olviden de practicar, no se olviden que si ustedes no van a practicar, están generando una brecha con aquellos que sí van a practicar, ¿ya? Entonces, practiquen, chicos. Yo vuelvo a recalcar, se los voy a seleccionar algunos grupos de ejercicios para que ustedes vayan presentando el día viernes, el día sábado. El día viernes, pues, entonces, ustedes tienen libre, pero no para irse a pasear, ¿no? Entonces, hay que hacer sacrificios. Tenemos un objetivo, que es ingresar a la Facultad de Ciencias y Tecnología, y para lograr ese objetivo, pues, hay que hacer diferentes sacrificios, ¿no? Entonces, mi feriado lo utilizaré para repasar las diferentes asignaturas que tengo.
Obviamente no es la única, tienen otras asignaturas también, tienen asignaturas tanto teóricas como prácticas. Concéntrense entonces en ello. Entonces en esta clase vamos a quedar ahí, chicos. Y el día sábado espero que me puedan presentar sus ejercicios para ir viendo cómo están avanzando. Hasta luego, hasta luego. Listo, nos vemos entonces directamente el día lunes, como hoy, perdón, el día lunes que viene para continuar con el avance. No se olviden entrar a la página de Classroom, ahí voy a subirles las listas de ejercicios para que presenten el día sábado. Ya chicos, practiquen y nos encontramos la siguiente clase. Está bien, Lice. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Liz. Luego. Que tengas buen día. Gracias igualmente. Chao, chicos.